¿Listos? Vamos a hablar hoy del Espíritu Santo, el Espíritu precioso que nos fue dado. Pero sabemos que el Espíritu Santo tiene varias manifestaciones. Y vamos a hablar hoy de los 7 Espíritus de Dios. Y vamos a empezar en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Para los que apunten, hoy van a tener buen trabajo para apuntar, ¿eh? Tenemos varias citas hoy. Apocalipsis 4, 5. Listos. Bueno, 4, 4 y 4, 5, perdón. Ok, dice que alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Entonces encontramos no que haya 7 Espíritus Santos, sino 7 manifestaciones que el Espíritu Santo nos muestra y nos trae. ¿Dónde se origina esto? En el trono de la gracia. Fíjense, esto no es algo que venga por generación espontánea, es algo que fue creado en el cielo para ser derramado sobre los hombres. O sea, esto ya existía ya en el trono. Estamos hablando de que ahí está todo el honor, toda la gloria, toda la presencia, toda la santidad, porque vemos a las personas vestidas de ropas blancas. Esto habla de una santidad total, porque no hay nada que ensucie ese ropaje. Y ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, ya vimos dónde estaba esto originado. En el capítulo 5, versículo 6 nos dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ya vimos que los que están lavaditos están en santidad, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Sacrificado. ¿Quién es el único cordero que fue sacrificado? Jesucristo. Entonces fíjense, estaba ahí en medio de los ancianos, en medio de la gloria de Dios está Jesucristo, que tenía 7 cuernos, es la autoridad sobre toda la tierra, y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ok? Entonces, Jesús está en medio y Jesús tiene estas características. Jesús tiene toda autoridad, pero tiene el Espíritu que todo lo ve. 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus. Esos 7 ojos están revelando la presencia de lo que Dios va a hacer en la tierra. ¿Ok? Ya vimos que esto estaba ocurriendo allá arriba. Dices, bueno, qué suave, ¿no? Pero, ¿y aquí abajo qué onda, no? Aquí lo necesitamos nosotros. Entonces, el Señor, vamos a ir a Isaías 11:2. Sabemos que el Señor un día envió a su Hijo. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarnos. Pero no lo envió así a la ligera, lo envió con una cobertura. ¿Quién estaba con él en el cielo? El Espíritu de Dios. Dice, cuando venga el Mesías, ese ser poderoso no va a venir descubierto. Dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Fíjate, ya venía aquí la cobertura. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus son?
7. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus que venían a cubrir al Mesías. Ok, ahora, ¿qué sucedía con Jesús como Mesías? Jesús empezaba a bendecir a su pueblo, pero tampoco lo va a mandar descobijado. ¿Qué hace Jesús? Fíjense lo que hace, por ejemplo, con David. Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel 16:13. Dice la escritura. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿A quién ungió? A David. Ajá. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué vino sobre David? El espíritu de Jehová. Es el espíritu que Dios pone cuando una gente se convierte. Recibe el espíritu de Dios. Aquí estamos hablando de David. ¿Esto cómo sucedió después? Fíjense, en aquel tiempo solamente contadas personas podían tener el espíritu de Jehová. ¿Quiénes eran? Reyes, sacerdotes y profetas. Claro, nadie puede profetizar si Dios no le habla, y para hablarle tenía que tener el espíritu de Jehová. David era un rey, pero también era profeta. Entonces, sacerdote no era, porque ese era otro papel. Pero sí, cuando viene el espíritu de Jehová, empieza a hacer un trabajo en los hombres. Ese trabajo es transformarnos a la medida de lo que es nuestro Señor. Así como el Señor anunció más bien que iba a venir Jesucristo, el enviado, el Mesías, con una cobertura de 7 espíritus, o sea, 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Empezó por su pueblo a darle a los reyes la primera bendición, el espíritu de Jehová, por medio del cual ellos podían profetizar. ¿Se acuerdan que decían Saúl entre los profetas? Pues este es de lo peor, ¿no? Y ahora está profetizando, está hablando en la boca de Dios, porque tenía el espíritu de Jehová. ¿Quién tiene el espíritu de Jehová ahorita? Todos nosotros. ¿Ok? Entonces, ungió David. Isaías 61:1. Este es muy conocido. 61:1. Ya vimos lo que hizo con David. Ahora vamos a ver con quién más lo continúa haciendo. Esta promesa, ¿a quién le fue dada primero? A Jesucristo. Está anunciando. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que leyó Jesús al iniciar su ministerio? Isaías 61. Cuando estaba en el templo y le fue dado el rollo y empezó a leer y dijo: el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Quién? El espíritu de Jehová. ¿Ven? El mismo espíritu que estaba sobre David. Porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Ok? ¿Sobre quién vino el espíritu de Jehová? Sobre Jesús. Ahora, ¿qué es Jesús? El primogénito de la resurrección. Cuando nosotros recibimos la salvación por medio de la sangre del Cordero, ese espíritu de Jehová, más bien este versículo ahora es para nosotros. Porque el mismo espíritu de Jehová que estuvo en David y que después vino por medio de Jesucristo para ser esparcido en todos los creyentes, ahora este espíritu de Dios empieza a operar en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar. El Espíritu de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, toda la manifestación de Dios empieza a venir sobre ti. Llega sobre ti y empieza a hacer el trabajo. Nadie
puede ser transformado, puede entender, conocer, saber, si no el Espíritu Santo se lo revela. Por eso, ¿qué dijo el Señor? No los dejo solos, les voy a dejar el Consolador, que Él los guiará a toda verdad. Para llevarnos a toda verdad, vamos a ver las características que tiene el Espíritu de Dios. Dice regresando un poco a Isaías 11, no lo busquen, yo aquí se los pongo. Dice: reposará el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Espíritu de Jehová y Espíritu de sabiduría. Vamos a ver Hechos 6, versículos 9 y 10. Hechos 6, versículos 9 y 10. Es el segundo espíritu que tenemos nosotros. Dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Fíjense qué tremendo. Ay, Señor, es que estoy leyendo tu palabra y no la entiendo. Espérame, ¿no está reposando a ti el espíritu de sabiduría? Muchas veces cuando tenemos alguna consejería, ¿qué hacemos antes de una consejería? Oramos. Y el Señor nos da esta capacidad de ser sabios para dar un buen consejo, de ser sabios para entender. Esto es bien importante porque la sabiduría de Dios está reposando en nosotros. Ay, Señor, soy tan tonto. Espera, me estás negando un atributo del Espíritu Santo. ¿Sí se capta? Por eso es bien importante que sepamos qué está en nosotros. Hablando del Espíritu de sabiduría, vamos a ver Efesios 1:8. Efesios 1:8. Y está hablando aquí del Señor Jesús. Dice que hizo sobreabundar para nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué tenemos abundantemente? Sabiduría. O sea, ¿eres sabio? Pues vamos a portarnos como sabios. Una persona sabia es prudente, es equilibrado, tiene atributos muy especiales. Dios está en ti, Dios se está moviendo. Ahora, no confundamos, sabiduría es una cosa e inteligencia es otra, porque son dos espíritus diferentes. Acabamos de ver el de sabiduría. El espíritu de inteligencia en Proverbios 4:7. Dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, fíjate, ya tienes la sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Cuál sería en este caso la diferencia? Sabiduría se puede considerar que es el conocimiento que tú ya tienes establecido. E inteligencia es poder discernir ese conocimiento. Por ejemplo, una persona sabe mucho de matemáticas. El por qué 3 por 3 son 6. Sabe que 3 y 3 son 6. Una persona que tiene inteligencia sabe por qué 3 y 3 son 6. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos una inteligencia, la inteligencia es la que nos permite ser creativos. Creativos. La sabiduría nos lleva a conocer las cosas, a profundizar, pero la inteligencia nos lleva a saber el por qué Dios ha hecho las cosas. Vemos que esto es algo bien precioso, porque vemos que mucha gente tiene mucha sabiduría. Le hablas de la Biblia y te la sabe al dedillo. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que no la aplica inteligentemente. Sí se entiende la diferencia. Por eso el Señor nos da
espíritu de inteligencia. Y vamos, Éxodo 36:1. Éxodo 36:1. Fíjense, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio dos cosas, sabiduría e inteligencia. Ya vimos aquí que no es lo mismo. Para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que mandó Jehová. Ahora, tenemos el espíritu de sabiduría, ¿para qué? ¿Para tu propia gloria? ¿Para que lo desarrolles en el mundo? Sí, lo puedes desarrollar y puedes ser un triunfador. Pero ¿cuál es el objetivo? Aquí dice, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. ¿Cuál es el servicio que tú vas a hacer en el santuario? Uno, aquí en la iglesia, sí. Dos, ¿cuál sería? ¿Cuál es el santuario de Dios? Tu corazón. Vas a hacer una obra perfecta aquí. ¿Cómo le vas a servir a Dios? De corazón. Ese es el servicio que tú le vas a ofrecer, tu vida misma. Porque no solo va a ser dentro de la iglesia, va a ser donde tú vayas. Donde tú vayas, este santuario tiene que ofrecer un servicio, va a servir a Dios. ¿Cómo vas a servir? Evangelizando, hablando la palabra, yendo a sanar a un enfermo, a orar por un necesitado. Todo eso lo vas a estar haciendo con esa libertad. ¿Para qué te dio entonces el Señor la inteligencia? Para saber moverte en este mundo. Tienes esta inteligencia que viene de lo alto. Entonces, ¿los hijos de Dios son unos ineptos? No, somos capaces de muchas cosas. Como los muchachos muchas veces dicen, es que yo no sé, pastor, usted ora y pasan las cosas, vaya, y me traían todas las necesidades para orar. Pastor, hay un enfermo, vamos. Y pastor, hay una consejería, ya vamos. Dijo, bueno, ¿y por qué carambas me mandan a mí por delante? ¿A quién le dijeron? No, pues a mí. Pues tú vas. Es que no sé cómo. ¿No tienes el espíritu de sabiduría y de inteligencia? Pues órale, vaya. Yo oro por ti, así como Jesús envió a los 70, yo te envío, órale. Váyase, bien ungidito. Y llegaban y pasaban, y pasaban cosas. Y cuando los veía otra vez, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Ay, pastor, cayó la gloria. Se convirtieron hasta los que nunca se habían convertido. Sanó el enfermo. ¿Me necesitaban a mí? ¿Por qué hicieron la obra? ¿Por qué pudieron hacerla? Porque tenían sabiduría. Una vez que tú empiezas a hacer la obra, el Espíritu Santo te guía. Te guía y empiezas a platicar con la gente, y empiezas a entender sus necesidades, y empiezas a enfocarte en esa dirección, y acaba por glorificarse Dios. Porque ese espíritu ya está en ti. Esto es maravilloso, Después no me digan, ay pastor, no le entendí, porque ahora sí. Ahora sí, así les va. Dice que también tenemos, junto con toda la inteligencia, el espíritu de Jehová, la inteligencia, la sabiduría, tenemos un espíritu de consejo. De consejo. Isaías 9:6. ¿De dónde vino ese espíritu de consejo? Del Mesías. Dice, porque un niño nos es dado, nos es nacido. Dios, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Dice, y no los dejaré solos, les dejaré el Espíritu Santo, Él los guiará, les aconsejará lo que es correcto. Entonces, ese papel de consejero es lo que hemos hablado en otras ocasiones. El Espíritu de Dios es consejero. ¿Para qué? Para normar nuestras vidas. Ahora,
Cada que nosotros hacemos algo, movemos algo, actuamos sobre algo, ¿cuántas veces le pedimos consejo al Espíritu Santo? Se dan cuenta del error que estamos cometiendo, ¿eh? Él es consejero. Entonces llegas, tú dices, ay, quiero hacer un negocio, mira que se me presta esto, vamos a... Y empiezas bien animado. Y resulta que el negocio te fracasó. Aunque tú estabas seguro del éxito, te fracasó. ¿Por qué, Dios? ¿Cuándo me pediste consejo? ¿Cuándo llegaste y me dijiste, Espíritu Santo, hay esto, ¿puedo entrarle? ¿Tú quieres, me permites hacerlo? ¿Cuándo le preguntamos algo al Espíritu Santo? Él es consejero. Si tú le dices, Espíritu Santo, voy a ir a evangelizar como este muchacho Pablo, voy a ir a evangelizar aquí a Michoacán, no vas. Pero voy a ir a evangelizar, Señor, voy a llevar tu palabra, no vas. Así le dijo a Pablo. ¿Por qué? Si Pablo hubiera ido, le hubiera ido del asco. Pero no fue, porque pidió consejo. El Espíritu Santo dijo, no es tiempo que vayas, no vas, te va a ir mal, no vas a ir conmigo, yo no te lo estoy autorizando. Y no fue. Y esto es bien importante porque tomamos decisiones aceleradas y tenemos un consejero y no lo hacemos. Por eso muchas veces tenemos conflictos en la palabra, porque es ese aspecto del Espíritu Santo lo pasamos por alto. Vamos a ver Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Creo que este está más claro que el agua, ¿no? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, iniciativas como no se imaginan. Todo lo que yo quiero hacer, ahí está en mi corazón, mas el consejo de Jehová permanecerá. Quiere decir, ¿cómo llama el Señor al corazón? Porque el corazón es ¿qué? Engañoso y perverso. ¿Se puede desconfiar de él? No. Entonces, dice muchos pensamientos, muchas decisiones, muchos anhelos. ¿Por qué la gente en sus anhelos se fija en un anhelo y quita todo lo demás? Un anhelo, por ejemplo, ¿cuál es el anhelo del mundo? ¿Cuál es el anhelo del mundo? El máximo anhelo del mundo. No, paz no. La lana. Si tú tienes dinero eres alguien, si no tienes dinero no eres nadie. Y aquí vemos que ese anhelo que hay en el corazón del hombre se dispara y oculta el consejo del Espíritu Santo. Por eso justificamos, el fin justifica los medios. Como dicen, yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay, que yo me encargo de hacerlo, ¿no? Y todo eso, el corazón, el pensamiento, siempre están listos a que el ego, el famoso yo, camine en su seguridad. Es que, aún en la palabra, es que yo creo que Dios quiso decir así, y paz, metemos la pata, porque no hay consejo del Espíritu Santo. El corazón del hombre tiene anhelos. ¿Cómo cambiar los anhelos de mi corazón? ¿Cómo? Metido en la palabra, metido en el consejo de Dios. Cuando tú entras al consejo de Dios, Él te dice, hijo, es por acá. El otro día platicábamos, le digo, yo sé que algunos de ustedes también lo han hecho, ¿no? Yo le decía al Señor, Padre, con toda honestidad te voy a decir algo, me declaro un inepto para vivir mi vida. No sé vivirla. Voy en error tras error. Yo creo que son cosas buenas y acabo hasta lastimando gente. No sé vivir mi vida. Señor, ayúdame. Ahora yo me agarro de tu mano y tú guíame, enséñame a vivir. Yo no sé. Meterse al consejo del Espíritu Santo es meter todo mi ser, meter mi corazón, ponerlo en su presencia, decir, Señor, guíalo. Como David, escudriña si hay algo malo. Bueno, todavía queda mucho.
Todavía queda mucho por sacar, pero ahí vamos. Escudriñame, Dios, yo no sé vivir, quiero vivir en tu consejo. Quiero que cada pasito me vayas guiando. Yo no sé dónde están las piedras de tropiezo y tú sí. Yo no sé dónde están los espinos con los que me voy a lastimar y tú sí. Yo no sé dónde están los agujeros donde puedo yo caer, pero tú sí. ¿Cuál es el trabajo de ahí? Un consejo. Señor, ¿hago? ¿No hago? ¿Voy o no voy? Sí está claro esto. Por eso es tan importante, porque cuando hablamos del corazón, el corazón del hombre, la misma Biblia dice que no podemos confiar ni en él. ¿Puedes confiar en tu corazón? Si no puedes confiar en tu corazón, ¿cómo puedes confiar en el corazón de los demás? Eso está duro, porque dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, hay veces que todos hemos sufrido esos desengaños, ¿no? Dices, es que mi mejor amigo, el que comía casi del mismo plato que yo, me traicionó. Creo que a todos nos ha pasado. Todo eso, ¿por qué sucedió? Porque confiamos en el corazón. Y el Señor dice, maldito el hombre que confía, lo podemos poner de esta manera, en el corazón del hombre. Porque no sabes, hay veces que los intereses que la gente tiene te llevan a traicionar. Hemos visto mucha gente que dice, ay, cómo me gustó esa chamaca, y llega su mejor amigo y se la baja. ¿Sí? Oye, fíjate que hay una oportunidad, me ofrecen un artículo, un coche, no sé, cualquier, a un precio bien barato. ¿Quién? Fulano, se lo voy a ir a comprar. Y cuando llegas tú a comprarlo, resulta que tu amigo ya te ganó, ya lo compró. Todo eso es natural en el mundo, no lo vamos a evitar. Por eso no podemos confiar ni en el corazón y muchas veces ni en el consejo, cuando una persona no está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ser buenos consejeros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es perfecto, viene, te dice y tú lo transmites cuando estás guiado por Él. No puedes, por eso dice, ¿cómo entender el que está en Jesús? Por sus frutos. ¿Y los frutos cómo son? Apoyados en la palabra. Una vez oímos a una pastora que le llegaron con un problema matrimonial y le dijeron, ay pastora, es que tengo muchos problemas con mi esposo. Mira, yo conozco un abogado que así te divorcia. ¿Es un consejo del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? Que esa persona no estaba en el Espíritu Santo. Porque ¿qué estaba quebrantando ahí? La palabra. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y tú los mandas a que se esfuercen y sean valientes. No me rompas un matrimonio así. Más bien, mándalos. Si ya ustedes son una sola carne, son un espíritu, únanse y luchen hasta el final. Luchen. Pero ya los dividimos enseguida. Si yo soy capaz de dividir un matrimonio, puedo dividir una iglesia, puedo dividir todo. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es el consejo de Dios. Cuando ese consejo está en nosotros, hay un mover maravilloso. Si la gente llega con una necesidad y tú, por medio del Espíritu Santo, le das ese consejo correcto, mira, van a estar agradecidos con Dios toda su vida. No contigo, porque tú nomás eres un instrumento, pero sí con Dios. ¿Vamos bien? Ok, ahora vamos a ver que Dios también dice que en Jesús venía un espíritu de poder. Ay. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Lo que estamos diciendo. Vas a aconsejar de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da.
al poder que Dios te ha otorgado. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, ¿de dónde viene el poder? El poder de Dios sea glorificado por Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo para darnos el poder? Murió en la cruz del Calvario, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre la enfermedad, triunfó en todo eso. Y ahora, ¿qué dice? Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Si ya Él tiene todo ese poder, y el Espíritu que mora en nosotros es un espíritu de poder, ¿qué va a pasar con ese poder? Tenemos que tener cuidado cómo emplearlo, porque muchas veces dicen, yo tengo el poder de Jesús, yo tengo el don de sanidad. A ver, ven acá que te voy a sanar. ¿Cuál es el error? El error es, te voy a sanar. No es Cristo te va a sanar, no es Cristo hizo una obra por ti. Cuando tú dices, ven porque yo te voy a sanar, ya tienes un problema. ¿Qué sucedió? Que el espíritu de consejo lo hicieron a un lado. Entonces, el poder que Dios nos da viene conforme a su voluntad. ¿Has orado por algún enfermo y no has sanado? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el poder? Estamos hablando del poder de su voluntad, nada más. Dice el Señor, espérate, ahorita no. Y se lo voy a poner como ejemplo. El muchacho que estaba a la puerta de la Hermosa, pues es una de las entradas principales al templo. ¿Cuántas veces creen que pasó Jesús por ahí? Pues muchísimas. ¿Sanó ese hombre? No sanó. Sin embargo, Jesús murió, dejó ese espíritu de poder y era para que se manifestara en el momento correcto. ¿Qué sucedió? Después un día vienen Pedro y Juan caminando y le dicen, y lo ven ahí en la puerta de la Hermosa, y como dice, fijando sus ojos en él, veo que tenía fe. Y que le dicen, no tengo oro, no tengo plata, yo lo que quiero es romper la piñata. No, de ser ya. Es que el año que entra no me invitaron a ninguna posada. Me quedé picado, no tengo a quién pegarle. Bueno, entonces resulta que, ¿qué le dice? Lo que tengo, el poder, levántate. ¿Para cuándo era el poder? Para que la voluntad de Dios en el momento correcto se manifestara. Hemos visto que muchas sanidades no son impactantes, no es levántate ya. Muchas sanidades son paulatinas, como que Dios reinvierte el proceso de la enfermedad y en vez de estar degenerando, empieza a restaurarse. Como un niño que estuvimos orando por él, su papá no quería nada con ese niño, no quería nada con Dios, perdón. Mi esposa está bien apegada al Señor. Sí, pero el Señor no quiere a tu esposa, te quiere a ti, tú eres el sacerdote del hogar. Y rebeldón el chamaco, Y un día nos dijeron, es que ora por mí porque mi hijo está muy grave. Tenía un bebé como de 1 año y tenía leucemia. Y le predicamos y no quiso. Y un día llegó ya desesperado. Y me dice, es que ya en el hospital nos dijeron que ya el niño no va a pasar la noche, que vayamos preparando todo. Y entonces va de nuevo, Dios te quiere a ti. Y por primera vez ese varón, igual que yo hace muchos años, él dobló sus rodillas y le pidió perdón al Señor y le entregó su vida. Y ya se fueron, todos tristes, meditabundos y cabizbajos y todo. Ya cuando, y resulta que ese día el niño no murió, como decían los doctores, porque ya estaba lleno como de llagas, todo su cuerpecito, y era algo horrible. Ese día no murió, ni al siguiente, ni al otro, y se reinvirtió el proceso, y de repente, pum, y sanó. Ya es un joven y anda predicando por ahí la palabra. La última vez que lo vimos,
Iba para pastor, ¿verdad, mi amor? Ya andaba predicando, ya era todo un jovencito. Pero fíjense cómo Dios no fue impactante en ese momento. ¿Qué quería? Un corazón, el de su papá. Y su papá también abrieron un discipulado en su casa, viven hasta ahí donde el aire regresa al DF, ¿no? Híjole, lejísimos. Pero atrapó Dios a esa bendición. Les dio eso. ¿Qué sucedió? El espíritu de poder se manifestó. No como nosotros queremos. Nosotros quisiéramos, vienes enfermo, a ver, tráigame todos los cojos que ahorita van a andar. Tráigame todos los que están en silla de ruedas que ahorita los vamos a levantar. No es así. La voluntad de Dios tiene el tiempo y el momento correctos. ¿Cómo saberlo? Porque tiene su espíritu de consejo que te dice cuándo es y cuándo va a pasar. ¿Vamos bien? Ok, vamos a Miqueas 3:8. ¿Saben dónde está Miqueas? Pues ya está muerto hace muchos años. Ya se murió. Ay, ese chamaco, sí. Que no sé dónde lo enterraron, pero... Ok. Fíjense lo que dice Miqueas. Y esto es una frase que todos los cristianos podemos decir. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. ¿De qué? Del poder. Del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ok, el poder también es una forma de manifestar el carácter. El carácter debe de tener fuerza. ¿Para qué? Aquí hemos oído hablar mucho de la frase, no te metas con los ungidos porque, no hables nada de los demás. Pero aquí dice que vas a ¿qué? A denunciar cuando las cosas no están correctas. Aquí habla a Jacob su rebelión. Lo pasamos ahora a una iglesia, a la iglesia, la rebelión que tiene. Y a Israel su pecado. ¿Te puedes quedar callado? Dice el Señor que si tú ves que alguien está haciendo lo malo, platiques con él, lo reprendas para que enderece sus caminos. Todos nos equivocamos. Entonces, este tipo de denuncia es cuando ya es muy grave la cosa. En la actualidad vemos que muchas personas están denunciando ese evangelio o pseudo evangelio de la prosperidad, y es correcto, y muchos te defienden. Yo no me puedo meter con un ungido. Y yo les digo, yo sí, porque ese ungido está lastimando mi vida, está lastimando mi ministerio. Si yo veo que alguien, que ahora con tanta locura que se está diciendo en todos los púlpitos, ¿qué concepto tendrá la gente de un pastor? ¿Un tranza? ¿Un mentiroso? ¿Un abusivo? Hay muchos contextos que sí, a los pastores que buscamos a Dios con nuestras fuerzas, nos dañan, porque nos dañan nuestra reputación. Y lo peor, dañan la reputación de Cristo. Por sus frutos los conocerán. Sí, pero eso no lo sabe el mundo. El mundo nomás ve que hay gente que está traficando con la palabra y dice, no, pues así, si eso es ser cristiano, yo no quiero. Estos son una bola de tramposos. Entonces, sí tenemos que denunciar cuando las cosas no son rectas. Jesús, ¿qué hizo con los del templo? Los denunció. Fuera de la casa de mi padre, generación de víboras, les decía a los fariseos, escribas, y eran el cuerpo religioso, fuera de aquí, porque mi casa es casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Fíjate, el templo de Dios, él reclamando, esta es casa de Dios, y ustedes lo han hecho cueva de ladrones.
¿Se los dijo en secreto? Ay, es que no se vayan a ofender. ¿Qué van a pensar de mí? Que estoy contra la religión. ¿Se dan cuenta? Dice que el poder que tenemos es un poder moral, es un poder espiritual en el cual nosotros tenemos que establecer el reino de una manera correcta, sana, limpia. Y si algo no está limpio, ¿qué dice? Como atalayas, nosotros tenemos que denunciar. Dice el Señor, si tú ves que viene el enemigo y no avisas a tu pueblo, y el enemigo viene y lo fastidia, ¿sobre quién me voy a ir? Dice el Señor. Sobre ti, por agachón, porque tú debiste haberle avisado al pueblo que venía el enemigo. Esa es una atalaya. Ahora, si tú ves que el enemigo no viene, está dentro de tu casa y empieza a contaminarte todo, ¿qué va a pasar? Exhíbelo. Esto no es de Dios, esto no es correcto. Fuera de la casa de mi padre, generación de víboras. Esta debe de ser casa de oración y ustedes la están volviendo cueva de ladrones. Tienes que exhibirlos, tienes que demostrar que la santidad no puede ser brincada ni alterada en el pueblo de Dios. Esto es terrible lo que está pasando. Por eso, no juzgues a los ungidos. ¿Cuáles ungidos? Espérame, aquí vamos a diferenciar. Un ungido de Dios, ¿hace las cosas a la ligera? Tiene que tener el consejo del Espíritu Santo. Cuando alguien dice, yo soy un ungido de Dios, pero no está guiado por el Espíritu Santo, no sabes que Dios lo está guiando. Ese es el punto. Bueno, sí sabes, pero es el otro de allá. Ay, esto está fuerte, ¿eh? Pero el Señor nos manda eso. Tienes el espíritu de poder enderezar, de poder restaurar, de poder hacer la obra. Tienes todo ese espíritu, y ese espíritu de poder te da capacidades para manifestar ese poder, pero en bendición, en gracia, en amor. Hemos visto muchísimos milagros por el poder de Dios, pero Él es el único glorificado. Esto es bien importante que estamos viendo, ¿eh? Por eso que, Señor, que sepamos usar bien ese poder. También hay un espíritu de conocimiento, que es el que nos lleva a aplicar correctamente ese poder. Y vamos a ver Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí vemos 3 de los atributos. El conocimiento nos lleva a saber la voluntad de Dios para poder aplicarla en sabiduría e inteligencia. Mi pueblo se muere. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Dice, fíjense lo importante que es el conocimiento de Dios. Oseas 4:6 dice, Oseas 4:6 dice, Oseas dice, yo pensé que era más dicharachero. A ver, bueno, lo que llega a Oseas, es importante que nosotros seamos llenos del conocimiento de Dios, de conocer su voluntad, de conocer el carácter, la personalidad de nuestro Dios. Porque si no lo conocemos, van a pasar cosas muy, muy, muy tremendas, ¿eh?
Yo se los voy a leer acá. ¿No ha llegado Oseas? No, Oseas 4, versículo 6. Bueno, no llegó, pero aquí vamos a parafrasearlo. Mi pueblo, a ver, léelo, mi hermanita, fuerte. Mi pueblo ¡ay! Esto está gruesísimo. Fíjate, mi pueblo fue destruido. ¿Qué es lo que puede destruir a un cristiano? Su falta de conocimiento. No conoces las escrituras y cualquier cosa que te den, te la tragas. Esto es durísimo. Ahorita están diciendo, es que yo les puedo demostrar bíblicamente que no hay rapto. Y dice, bueno, ok, el rapto no existe. Existe un arrebatamiento, pero la palabra rapto no, pero de eso se basan. Entonces la gente dice, pues no, ya ni voy a esperar a Jesús. Entonces, ¿cuál es la esperanza bienaventurada de la iglesia? Que nos vamos con Él. Pablo lo esperaba. Muchas veces al final de sus cartas dice, Cristo viene, o afinado como Maranata, ¿no? Cristo viene, y tienes que esperar, es la esperanza bienaventurada. Ahorita vienen los tiempos más difíciles de la humanidad. Cristo viene, pues vámonos, porque esto se va a poner feo, ¿no? Entonces, mi pueblo se destruyó porque le faltó conocimiento. No me conocían. Nunca supieron cuál era mi corazón, cuáles eran mis intenciones, porque dice la Escritura que el corazón de Dios es de hacerles bien y no mal, pero nunca lo comprendimos. Entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, viene lo peor, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, si yo doy un conocimiento equivocado de lo que es la voluntad de Dios, Él me corre. Y si tú das un conocimiento equivocado de lo que es el carácter, el amor, la gracia de Dios, te puede echar también del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que no te vas solo, te llevas entre las piernas a toda tu familia. Está grueso, ¿eh? A veces Jesús les dijo unas palabras así. ¿Y saben qué pasó? Tenía toda la multitud, hasta los 70 estaban ahí. ¿Y qué saben qué sucedió? Después de que les dijo esto y cosas similares, de repente se dieron la vuelta y se fueron. Se fueron todos, quedaron los 12. Eso lo vimos el viernes. Quedaron los 12 y les dijo Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? Y dijo, Señor, dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la vida eterna dependía del conocimiento de Dios. Pero el conocimiento hay un precio al que pagar. Cuando una persona estudia en la universidad, paga un precio. Se tiene que pasar las noches desvelándose, tiene que sacrificar en tiempo, a veces que ni comen, muchas veces los muchachos, tienen que sacrificar sus camiones, a veces que lo que les damos, en vez de emplearlo para algo, tienen que comprar un libro, sacar copias, y están haciendo un sacrificio, pero el cristiano no lo quiere hacer. Mi pueblo fue destruido porque no sabía qué hacer, no tenía ese conocimiento poderoso. Entonces, si tú te olvidaste, si no aplicas el conocimiento, o si lo haces mal, te doy tus 3 meses y 20 días por año, y junto con tu familia, a tus hijos también. Esto es grueso, pero la palabra es muy dura, y la palabra tiene que ser reveladora. Tan grueso, Por eso, ¿cómo agarrarnos del Señor? Tomamos la prédica, la presencia tan a la ligera, que saliendo de la iglesia volvemos a nuestro ego natural, mundano. Muchas veces te despiertas a las 2, 3 de la mañana, ¿y qué haces? Empiezas a platicar con Él. Te das unas deleitadas y te enseña cosas.
y te abraza y te mima, hasta que te vuelves a quedar dormido. Ya despiertas y despiertas con una paz que tú mismo no comprendías. Todo eso es causa de el conocimiento de Dios. Hay veces que no se ve que seas muy espiritual, pero donde quiera que vas te subes a un pecero, te sientas y empiezas: Dios te amo, papito, empiezas a platicarle, le das sus anhelos, estás en una comunión con Él y nadie se da cuenta. Hay veces que tú vienes volteado así para la ventanilla y ni cuenta te das. A mí me pasa muchas veces. Llego que se sienta una señora acá y vengo platicando con el Señor. Al rato cuando volteo está un señor. Dije, pues a qué hora se me fue la otra, ¿no? Ni cuenta me di, porque venías metido con el Señor. Y esto es precioso. Ahora muchas veces no dices: ay, yo no te he visto orar. Pues no me has visto, pero estoy llorando en todo momento. Y esto es bien precioso, porque cuando tú estás orando entiendes que la voluntad de Dios te da un conocimiento. Y cuando te dan una palabra equivocada y te dicen: es que Jesús habló más, en la Biblia habló más del dinero que del infierno, y estás loco. Yo tengo el conocimiento y sé que te puedo decir que estás mal. Y no te dejas engañar. Y así por el estilo. Es tan importante esto. Por eso lean. Hay miles de promesas ahí. Agárrenlas. Ciertamente tu casa estará siempre delante de mí. Esta es mía. Ahorita mis hijos andan medio desbalagados, no me importa, esta promesa es mía. Y como promesa, Dios me la va a conceder. Porque dice que Él concede las peticiones de tu corazón, cuando tu corazón es recto y estás pidiendo de acuerdo a su voluntad. Ok, ¿vamos bien? De conocimiento. Y ahora viene el último. Y vamos a empezar en Proverbios 9:10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9:10. Estos versículos quiero que los repasen en su casa, porque va a ser de mucha utilidad. Nos va a ayudar a normar muchas cosas, a entender muchas cosas. La palabra nos lleva a un carácter. Dice, en lo que llegan los proverbios, vamos a leerlos acá. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ay. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ok, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Tienes que tener temor de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Porque si no haces lo que te dice, te va a castigar. Eso nos decían antes en la iglesia tradicional. Diosito te está viendo, y teníamos un concepto de que Dios estaba sentado en su trono, nomás viendo a ver quién se portaba mal, y a ese cabezón me lo castigas, ¿no? Y pues teníamos un temor, no, pues me va a ir del asco, ¿no? Pero no era por ahí. Es el temor que provoca el amor. Es un temor que cuando estás enamorado de alguien, ¿qué haces por él? Todo, no quieres fallarle. No quieres que se disgusten, no quieres, lo quieres chiquear todo eso, porque tengo temor, no quiero que vaya. Dice que el Espíritu Santo es tan sensible que lastimamos su corazón con nuestros actos. Entonces, ¿cuál es el temor? Tengo temor a lastimar su corazón, porque lo amo. Hay que cuidarlo. No lastimes el corazón de Dios. Ese es un temor reverente, es un temor hermoso. El temor a fallarle. Incluso hasta puedes tener el temor de que en cierto momento, por tus actos, no te vayas con el Señor. Ten temor, porque está tan cerquita que nos vamos, Nos vamos dentro de pronto a casa.
y esa mansión que te está esperando allá. Como decimos, dice Jesús que en casa de mi Padre muchas moradas, casas, habitaciones hay. Y yo no creo que Jesús sea tan poquitero allá en el cielo de darnos casas de interés social o condominios de esos. Habla de mansiones y mejor que las de Beverly Hills, ¿eh? Entonces, pero eso es allá. Entonces, el temor a quedarnos es el que nos debe de mantener siempre en una posición de defensa. No le vais a fallar a Dios, porque te ama. No lastimes su corazón, porque es tan hermoso, es tan precioso que tú tienes que cuidarlo, tienes que guardar eso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando la gente no tiene el temor de Dios, se muere. La sabiduría es saber vivir y vivir bien, pero si no tienes sabiduría, no vas a temer al Señor. Cierto, muchas veces decimos, es que Dios es tan bueno y me perdona. Sí, te va a perdonar, Él es bueno, pero no abuses. Ten un carácter equilibrado. El temor, Señor, tú diste por tu vida por mí en el Calvario. Fuiste a ser destrozado en mi lugar. Perdóname, que yo no he valorado eso. Eso es temor a Jehová. Todo eso. Y vamos a ver una última cita en Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Bueno, con esto fíjense qué precioso versículo, con esto se concluye todo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Ya vimos todo lo que Dios nos quiere dar. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Hay contaminación en el espíritu? Sí, cuando son espíritus ajenos a Dios. Cuando viene la negación a las cosas de Dios. ¿Qué hizo el diablo? A Eva, no, Dios dijo, no es cierto, no te mueres. Ese es un espíritu que te está contaminando, contaminó su espíritu. De contaminar su espíritu dejó de creerle a Dios. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Digo de cosas carnales porque si hay una carnita de puerco que es bien sabrosa, ¿no? Ahí sí no hay problema. Entonces, toda contaminación tenemos que estar atentos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, estás guardando tu corazón, tu cuerpo, tu alma, estás guardando todo. Entonces, ¿cómo lo estás guardando? En la cobertura de ese Espíritu Santo que te da todos los atributos que ya vimos para que tengas la capacidad de guardar tu vida. No te va a mandar a la guerra sin fusil. Te está dando todos los argumentos, todas las capacidades para que tu vida sea recta delante de Él. ¿Qué te dio? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Dios. Nada más. ¿En dónde está eso? Guardado en ti. Déjalo salir. Toma el consejo, toma el poder. Sí se puede. ¿Tienes vicios? Sí se puede dejarlos. ¿Tienes problemas emocionales? Sí puedes tener una mente equilibrada en Jesús. Lee la palabra, ahí está. Cuando tú ya empiezas a entender los conceptos de Dios, empiezas a equilibrar aquí. Ya tus pensamientos no divagan, son sujetos a la voluntad de Dios. Esto es bien importante, porque hablamos de acá. Y habíamos dejado inconcluso el tabernáculo,
nos faltó el sacerdocio. ¿Se acuerdan que vimos santo, el lugar santísimo, pero no checamos al sumo sacerdote? Entonces el sumo sacerdote tenía algo, y bueno, ¿quién aquí es sumo sacerdote? Todos. Ok, el sumo sacerdote tiene un atributo, que en su vestimenta, aparte de un ropaje limpio, blanco, lavadito, todo eso, tenía una diadema que ceñía su mente y sus pensamientos. Aquí una diadema, y esa diadema tenía un letrerito y decía: santidad a Jehová. ¿Para qué? Para que no se te olvidara, te lo puso aquí, ciñendo tus pensamientos. Entonces, cuando tú vienes y tienes una tentación y tus pensamientos quieren divagar, el Señor te atrapa aquí y te dice: ojo, santidad a Jehová. Y ya no metes la pata. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando tenemos estos atributos, ahora la siguiente pregunta es: ¿algo te impide hacer el trabajo de Dios? ¿Qué te impide? Señor, es que no sé hacerlo. Tienes sabiduría, tienes inteligencia. No tengo capacidad. Claro que sí, tienes poder. ¿Cuál es tu disculpa? Ninguna. Vas a hacer el trabajo conforme Dios lo ponga en tu corazón. Y como decimos ahí en el rancho, a rajarse a su tierra. Pero como todos somos de origen celestial, no te puedes rajar hasta que llegues allá. Y cuando llegues allá, ya estarás en la gloria, ya menos te vas a poder rajar. Así es que tenemos las capacidades para hacer la obra. Nadie diga: no puedo, no sé, me siento incapaz. ¿Saben? Muchas veces dicen: es que yo no he estudiado lo suficiente. ¿Será? Hubo un muchacho hace muchos años que Jesús encontró, se llamaba el endemoniado gadareno. Tenía una legión de espíritus inmundos dentro de él. Llega Jesús, lo hace libre. ¿Cuántas lecciones le dio ese día a Jesús? Ninguna. Lo hizo libre y dijo: órale. Y le dijo: Señor, yo quiero seguir. No me vas a seguir, vete a predicar. ¿Cómo que a predicar? Pues nada más cuenta las maravillas que Dios te ha hecho en tu vida y eso es suficiente. Ya lo mandaba a predicar y sin una lección. Nosotros tenemos todo un curso de enseñanza y todavía nos rajamos, como que sentimos que nos falta. No hay disculpa. Así es el Señor. Vaya y dígales con una sola palabra: Cristo te ama. Una sola frase chiquita: Cristo te ama. Y con eso vas a ganar almas. Si supieran el privilegio que es pescar a alguien de los pelos cuando está yéndose al infierno y está sufriendo, dices: este va a sufrir una angustia, un ¿cómo se llama? Un pánico, va a vivir todo eso, y tú agarras, lo pescas, dices: vente para acá, y lo llevas al cielo. Te lo va a agradecer toda su vida. Y el Señor te va a dar una corona por cada uno de ellos. Ay, papá. Entonces, les recomiendo, no sé si ya está aquí en México, creo que no, que vean esa película que se llama ¿el qué? El Remanente. Después de verla me comentan. Es las personas, no les voy a comentar, después del arrebatamiento, cuando los hijos de Dios se van, y para que vean lo que va a suceder a los que se quedan. Si no salen temblando así todos, es que no la cacharon. Está buena la película, pero nos hace reflexionar. Tiene algunos detalles un poquito distanciados de la Biblia, pero no hay gran problema ahí con eso, porque a fin de cuentas pues sale uno edificado, ¿no? Pero sí es importante, porque por desconocimiento no sabemos ni a lo que nos vamos a enfrentar, para que tengamos
una visión de dónde podemos caer. Hubo una vez unos científicos, yo lo oí, por ahí está en internet, se llama Los Gritos del Infierno, y dicen que metieron una sonda. Ya ven que meten sondas muy profundas, a kilómetros de profundidad, y por medio de sonidos saben si el sonido rebota en cosas duras, en tierra, o en qué material rebota, ¿no? Y ahí se dan cuenta de cómo van perforando. Pues llegó un momento en que estaba oyendo los sonidos, de repente empezó a oír gritos humanos y unos lamentos que les ponía el cuero de gallina, les helaba la sangre. Dice, ¿qué es esto? Abajo en la tierra. Y oían la gente que clamaba, que suplicaba, y como si estuvieran casi despellejando los vivos, y ya no puedo, y gritaban, y el otro, ¿qué es esto? Dicen que los que estuvieron contra Moisés, ¿cuál era el nombre de estos muchachos? No, el que está, sí, ¿quiénes eran? No tenían otro nombre. Bueno, esos cuates, dice que cuando Dios trajo juicio sobre ellos, dice que les dijo a Moisés, pónganse ustedes enfrente de su tienda. Y él dice, y toda su familia, y se abrió el suelo, dice que se fueron vivos al infierno. Entonces, ¿dónde está el infierno? Está aquí abajo. Está aquí abajo. Y si no quieren vivir calientitos el resto de su vida, arrepiéntanse. Bueno, vamos a arrepentirnos, ¿no? Porque sí está feo, pero es necesario muchas veces oír para comprender. ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces a orar. Y esas manifestaciones del Espíritu que están en ti, aprécialas. Tienes que tomar un aprecio especial por esto. Dios te lo ha regalado. Tienes sabiduría, tienes gloria, tienes amor de Jesús moviéndose en medio de ti. Señor precioso, nos has dado tu maravilloso Espíritu Santo. Nos has dado, Señor, un regalo inimaginable, tu misma esencia. Por eso la presencia de Dios nos capacita para vivir en este mundo. Aunque no somos de este mundo, Señor, tú nos has puesto aquí. Tú nos has llevado, Señor, a una dimensión diferente de gracia, de poder, de amor. Nos has dado la sabiduría para predicar tu palabra. Nos has dado el poder, Señor, para manifestar tu gloria. Nos has dado, Señor, a tu Espíritu Santo. Que no perdamos el temor a Jehová. Que no perdamos, Señor, tu consejo. Llénanos, precioso Señor. Llénanos, papito precioso. Y aquí, Señor, tu pueblo lleno de tu gloria, teniendo todas las capacidades, Padre, para que tu reino sea glorificado en la tierra por medio de tus hijos. Sea bendito, Señor, el corazón de cada uno de los que te ha recibido con rectitud, con integridad, sabiendo que el Espíritu de Jehová mora en nosotros. Aquí está el amor de Dios manifestado en todas estas capacidades. Aprécialo y manifiéstalo. Y dile que lo amas por ese rasgo, porque esto fue ganado en la cruz del Calvario. Dile que lo amas. Dile que lo amas. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
nadie como tú. Donde estuviera, si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Yo sé dónde estuviera, si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Díselo. No